Ok, estamos grabando, ¿ya? Gracias por avisar. Entonces vamos a seguir con las propiedades. Como les decía al principio, no voy a resolver todas las propiedades de la 1 a la 7, ¿ya? Porque la propiedad de 1 a la 7 no que sean todas distintas. Lo que pasa es que el autor va de paso por paso y la propiedad 7 es la que engloba todas las anteriores. Entonces yo quiero llegar rápido a la propiedad 7 porque no tengo tiempo de sobra. Entonces vamos a ver algunas propiedades intermedias nomás. La 1 la vimos ayer, que pasaba cuando yo una fila la multiplicaba por un escalar, o una columna por un escalar que pasaba con el determinante, el escalar sale fuera, ¿ya? Y propiedad 4, si se intercambian dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. El determinante cambia de signo. Esa otra propiedad. ¿Ah? Y probablemente no todas las voy a poder demostrar. Digamos, dice demostración de esta propiedad. Haremos la demostración para filas. Y vamos a suponer primero que se intercambian dos filas contiguas. Bueno, entonces la demostración esta, no es muy complicada. La pueden ver ustedes en el libro. Yo no la voy a incluir aquí porque es demasiado larga. Entonces, algunas demostraciones vamos a tener que saltarnos nomás por problemas de tiempo. ¿Ah? Pero lo que a nosotros nos importa es cómo usar estas propiedades para calcular determinantes. Eso es lo que queremos saber. Ok. Y este es un corolario de esto. Corolario de esta propiedad. Si A tiene dos filas iguales, entonces el determinante es 0. Claro, porque si tiene dos filas iguales, y yo intercambio de lugar esas dos filas, la matriz no va a cambiar, porque las dos filas son iguales. Así que cambiarlas de lugar, si cambio, digamos, de lugar, si a esta matriz A' es la matriz A, digamos, si la matriz A' es aquella que se obtiene de A, cambiando una fila por otra, por la propiedad 4 sabemos que hay un cambio de signo. Dice, si se intercambian dos filas o dos columnas en el determinante, en la matriz el determinante cambia de signo. Entonces, si tengo la matriz A, y a esta le intercambio dos filas, la propiedad 4 dice que el determinante cambia por un signo menos. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué pasa con el corolario? Si la matriz A tiene dos filas iguales, y esas son las que intercambié, obviamente que la matriz A' es lo mismo que la matriz A, ¿no? Porque le intercambié las dos filas que eran iguales, no hubo cambio en la matriz. Entonces, el determinante de A es lo mismo que menos el determinante de A. Y la única manera es que un número, estamos en lo real, ¿ya? La única manera es que un número sea igual a su negativo es que ese número sea 0. Entonces, es una consecuencia. Si yo tengo dos filas iguales en una matriz, esa matriz tiene determinante 0. Y ya sabíamos también que si una matriz tiene una fila completa de 0 o una columna completa de 0, también es 0 el determinante, porque puedo calcular el determinante de esa matriz por el método Laplace de acuerdo a aquella columna o aquella fila que era 0. Entonces ya tenemos algunas propiedades básicas de los determinantes. Esa es la propiedad 5. Como ustedes ven, esta propiedad 4 y este corolario aquí en el libro le llama la propiedad 5, pero es una consecuencia de la 4. Propiedad 6. Si una columna o una fila es un múltiplo constante de otra, es decir, si uno tiene una fila, por ejemplo, 2, 4, 6, y la otra es el doble de esas 4, entonces también va a haber el determinante 0, porque la segunda fila, que es un múltiplo de la anterior, saco el escalar fuera por la propiedad que vimos ayer a última hora, y después voy a quedar con una matriz que tiene dos filas iguales y aplico esta propiedad. Entonces esa propiedad es la propiedad 6. Y la propiedad que a mí me interesa es esta. Propiedad 7. Si a una fila o columna, no tiene por qué ser fila, puede ser columna. Si a una fila o columna le sumo un múltiplo de otra fila, o respectivamente columna o columna,
Si a una fila o columna le sumo un múltiplo de otra fila o columna, obviamente que cuando yo estoy operando por filas, no puedo al mismo tiempo operar por columna. Entonces aquí hay que ser bien claro. Si a una fila le sumo un múltiplo de otra fila, el determinante no cambiará, ¿ya? Y si a una columna le sumo un múltiplo de otra columna, entonces el determinante no cambiará. Son dos enunciados en uno, eso estamos haciendo de manera abreviada. Si a una fila le sumo un múltiplo de otra fila, el determinante no cambia. No cambia. Y ustedes saben que este tipo de operaciones elementales, de que a una fila yo le sumo un múltiplo de otra fila, bueno, esas son propiedades, son operaciones elementales básicas que hacíamos, que nosotros usábamos para resolver un sistema lineal. Si yo tengo, ¿se acuerdan de los sistemas lineales? ¿No es cierto? Que nosotros, ¿qué pasaba cuando tenía un sistema lineal del tipo AX igual B? Esta es la materia que acabamos de pasar, ¿no? Entonces había que hacer operaciones elementales sobre la matriz A, y eso, había tres tipos de operaciones elementales. Por ejemplo, intercambiar dos filas, que era lo mismo que cambiar de lugar las ecuaciones. Intercambiar dos filas. Y el sistema no va a cambiar. Pero entonces cuando intercambio dos filas, estamos en presencia de esta operación. Cuando intercambia dos filas, bueno, el sistema, el conjunto solución del sistema no cambia, pero el determinante de la matriz cambia. Por un signo, ¿cierto? Entonces, esa operación de intercambiar dos filas, donde el determinante cambia por un signo, es una de las operaciones elementales que usábamos. Aparte de eso, ¿qué otra operación usábamos? La otra operación elemental era que a una fila, porque estábamos siempre operando por filas acá, a una fila le multiplicábamos por un escalar. Por ejemplo, si yo tenía mi primera ecuación, si ninguna ecuación tenía un 1 principal, por ejemplo, si la A era esta, 2, 3, 5, 4, 3, menos 1, 3, 7, 2, ya yo quería escalonar quería escalonarla, bueno, no había ningún 1 principal acá, entonces tenía que producir un 1 principal, entonces lo que tenía que hacer era multiplicar la primera fila por un medio para poder producir un 1 principal. Y después seguía operando con este 1 principal para producir ceros acá abajo, ¿ya? Entonces, esta es una operación, también es una operación elemental. Si ustedes recuerdan, el sistema lineal, el conjunto solución de este sistema lineal no cambiaba cuando yo hacía esta operación elemental, le podía dar las mismas soluciones. Pero observen que ahora con el tema del determinante la cosa no es tan así, porque cuando yo a esta matriz A, yo le multipliqué la primera fila por un medio para producir uno principal, ¿ya? Aquí realmente lo que produje fue otra matriz. ¿Ya? Esta ya no es la A, es una matriz B que se obtiene de A haciendo esta operación elemental. Entonces la B realmente es una cierta matriz elemental multiplicada por A. Y esta matriz elemental es aquella a la que corresponde a multiplicar la primera fila de la identidad por un medio. Entonces esta matriz elemental era un medio, 0, 0 y después el resto de la identidad. Y esto lo habíamos visto. Entonces la pregunta es, ya sabíamos que el conjunto solución no va a cambiar cuando haga estas operaciones elementales, pero eso con respecto a la solución de un sistema lineal. ¿Qué pasa con los determinantes? El determinante de A y el determinante de B ya no son iguales, ¿verdad? Porque aquí, de acuerdo a la propiedad que vimos en la clase ayer, la última propiedad, el determinante de P, como la matriz B se obtiene de la matriz A multiplicando la primera fila por un medio, ¿ya? Entonces el determinante de B y el determinante de A no son iguales. Hay un factor aquí, porque multiplicamos la primera fila por un medio. Entonces, esto es lo que me queda, porque entonces, esto es lo que me queda, porque recuerden ustedes que cuando hay un factor común de una fila, ese factor común sale fuera cuando uno calcula el determinante. Y esta igualdad se debe al hecho de que la matriz P es esta matriz, 1, 3 medios,
5 medios, 4, 3, menos 1, 3, 7, 2, es lo mismo que, este es lo mismo que la matriz A con su primera fila multiplicada por un medio. Y el resto es lo mismo que la matriz A. Así que esta es la matriz B. Entonces, esta matriz B es lo mismo que la matriz A, con la diferencia que a la primera fila de la matriz A la multipliqué por un medio para producir el 1, 3 medios, 5 medios. Y de acuerdo a la proposición que vimos ayer, yo cuando tengo un factor común en una fila, ese factor común lo puedo sacar fuera del determinante. Así que los determinantes no son lo mismo, a pesar de que el sistema lineal, las soluciones no cambian cuando hago este tipo de operaciones. Pero es que son peras y manzanas, porque la pera es, digamos, el tipo de fruta. ¿No? Digamos, ¿qué cosas son las peras? Resolver el sistema lineal. Y las manzanas, calcular determinantes, que no son la misma cosa. Entonces, ojo con esta confusión existe, por eso la menciono yo, porque ya he visto todas estas pruebas en los años pasados donde cometen estos errores, pero los estudiantes, les digo, calculen el determinante de esta matriz y hacen las operaciones por fila contentos y se olvidan de un medio, se olvidan de todos los factores que están metiendo, los que van sacando ahí, entonces al final, en vez de obtener el resultado correcto, que el determinante es 4, me saquen que el determinante es 2. Pero, profe, si yo tengo que calcular el determinante, sale 2 y me sale 4. ¿Por qué? Bueno, porque este un medio te olvidaste. Pues. Hiciste la operación y después lo ignoraste porque pensabas tú que estabas resolviendo esto, pero que estás calculando el determinante. Así que, atención, ojo, ¿ya? Profesor. Dígame. Y si yo multiplico, o sea, si yo multiplico un medio. ¿Cuál? Por ejemplo, si yo multiplico un determinante por una constante. Si tú calculas, hagamos un ejemplo. O sea, a ver, ejemplo. Voy a considerar el determinante siguiente. 1, 5, 6, menos 7, 2, 1, 4, 3, 0. ¿Ya? Si este determinante yo lo multiplico por una constante, por ejemplo, 4. Esa era tu pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ese 4, si yo quiero, lo puedo poner como un factor común de la primera fila. ¿Ya? Así que, si tú calculas el determinante de esta matriz, es lo mismo que calcular el determinante de esta matriz y multiplicarla por 4, porque el 4 es un factor común de la primera fila. Pero es que esa no es la única manera en que yo puedo meter este 4 como un factor común de la primera columna. Así que también son iguales estos. O sea, en resumidas cuentas, yo puedo factorizar un número completo de una fila completa o de una columna completa. ¿Ah? Pero hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí 4, 6, 8, 2, 4? 1, 1, menos 1, 2. Por ejemplo, este determinante. Y usted dice, qué rico, voy a sacar un... De aquí tengo, este es divisible por 2, este por 2, voy a sacar un 2 de acá de la primera fila, y aquí también tengo un 2. Entonces tengo que sacar un 2 de la primera fila y de la primera columna, entonces va a salir 2 por 2. ¿Ya? Porque saqué un 2 de la primera fila. ¿Ya? Con este primer 2, entonces aquí me quedó un 2, 3, 4. ¿Ya? 2, 2, 4. Y después saqué el 2 de la primera columna. Entonces aquí 1, 1, 2. Hay que hacerlo con cuidadito, ¿ya? Después puedes sacar, pero ¿cachai? Porque aquí había una esquina donde tenían, digamos, en esta esquina se intersectaba la primera fila con la primera columna y ambas eran todas, había un múltiplo de 2 que sacar de acá y un múltiplo de 2 que sacar de acá. Entonces hay que hacerlo con cuidado, paso por paso. Ok, y esta propiedad 7, de que el determinante no cambia cuando yo subo un múltiplo de una fila a otra, no la vamos a demostrar porque la demostración es complicada, pero veamos cómo sirve, de qué sirve. ¿Cómo calculo, cómo uso la propiedad 7 para calcular un determinante? Entonces, el ejemplo. Veamos un ejemplo, a ver, de aquí del libro.
calcule el determinante 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6, 3, 2, 4, 8. Voy a calcular ese determinante. Ok, entonces, de acuerdo a la propiedad 7, el determinante no va a cambiar si a una fila le sumo o le resto, que es la misma, en el fondo la misma cosa, porque sumar y restar simplemente, cuando tú restas dos filas, significa que le estás sumando menos uno a otra fila. Entonces, es lo mismo que sumar. Incluyendo números negativos, si tú incluyes números negativos, entonces la resta y la suma son la misma cosa. Entonces ahora yo, por supuesto que uso la propiedad 7 porque ahora tengo un 1 principal ahí, y con ese 1 puedo matar a este y puedo matar a este. Y por lo tanto, se me va a transformar en un determinante mucho más simple, porque puedo tener una columna que tiene un 1, 0, 0, 0. Y puedo hacer el método Laplace por la primera columna. Que los 0, 0, 0 no van a contar, solamente voy a tener que proponerme el 1. Y voy a reducirme inmediatamente a un determinante de 3 por 3. Veamos, entonces, ¿qué operaciones voy a hacer? F2, F3. F3 menos 2F1. F3 menos 2F1. Y después F4 menos 3F1. Las mismas operaciones que hacíamos para resolver sistemas lineales, ¿no es cierto? Se va a quedar aquí 1, 3, 5, 2. No cambia nada aquí. Y aquí tengo este menos 2, 0. Este menos 2 por 3, 6, menos 5. 9, menos 2 por 5, 10, menos 1. 6, menos 2 por 2, 4, 2. Este menos 3, 0. Esa era la idea. 2, menos 3 por 3, 9, menos 7. 4. Oh, yes. 4, menos 3 por 5, 15. Menos 11. 4, yes, correcto. Y 8, menos 3 por 2, 6, 2. Revisar. Este menos 2. Este menos 2, bien. Este menos 2. 9 menos 10. Menos 1. Este menos 2 por 2, positivo. Bien. Este menos 3, 0. Este menos 9, 7 negativo. Este menos 3 por 5, 15. 11 negativo. 8 menos 2 por 3, 6. 2, positivo. Bien. Y ahora, el determinante no cambia por la propiedad 7. Calcule usando propiedad 7. Propiedad 7. Ya, entonces ahora aplico el método de Laplace. Calculo determinante con respecto a la primera columna. ¿Qué posición es esta? 1, 1. El signo que va ahí, 1 más 1, par. Cuadrado, menos 1 al cuadrado. Así que inmediatamente me bajo, se reduce a un determinante de 2 por 2. ¿Ok? Entonces, chita, qué mala onda, me hubiera gustado tener un 1 principal ahí. Un 1 principal, me habría gustado tener un 1 principal. Pero tengo un menos 1. No importa, pero le saco el signo menos de la primera fila. Menos 1, menos 3, menos 4. Factoricé el menos 1 de la primera fila. Aquí todo quedó igual. Ok, ¿por qué motivo hice ese? Para tener un 1 solito ahí para poder matar el 5 y el 7 negativo. ¿No? Ok, continúo. Bueno, entonces, ¿qué operaciones voy a hacer acá? No olvidarse el signo, menos. ¿Qué operaciones voy a hacer? F2 más 5F1. No va a cambiar el determinante por la propiedad 7. Y F3 más 7F1. Entonces va a quedar aquí menos, de aquí, ¿no es cierto? 1, menos 3, menos 4. No hay cambio ahí. Este más 5, 0. Este menos 1, menos 5 por 3, 15, menos 16. 2, menos 20, menos 18. A ver si lo hice bien. 2 menos más 20 negativo, 18 negativo. Ok. Y ahora, F3 más 7F1. 0,
Menos 11, menos 7 por 3, 21. Menos 32, 11, 21, 10. Menos 32. Y ahora me falta hacer F3, que es el 2 más 7 por 24, 28 negativo. 2 menos 28 menos 26. Ok. Y mira, ahora tengo un menos aquí. Y de hecho tengo un factor, el 16 es 4, bueno, este es 2 por 9, este es 2 por 8. Entonces me voy a sacar, el factor que voy a sacar de la primera fila va a ser un menos 2. Y aquí, 26 es 2 por 13, así que solamente 2 puedo sacar. Voy a sacar un menos 2 de la segunda, de la tercera fila. Entonces va a ser lo mismo que menos. Este menos venía de antes. De la segunda fila voy a sacar el menos 2. 1, menos 3, menos 4. Yo dije que de acá iba a sacar un menos 2, entonces me queda 8 positivo. Y de acá me queda 9 positivo. Ya, pero también voy a sacar un menos 2 de acá. Así que me va a faltar espacio. No importa, borro. Menos 2, ¿ya? Y también dije que iba a sacar un menos 2 de la tercera fila. Menos 2. Y entonces aquí me va a quedar 0, 16 positivo, y allá 13 positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, pero aquí tengo 4 positivo con el signo menos, menos 4. Y ahora, ¿y ahora qué pasa? Pero entonces ahora tengo método de Laplace, se me baja un determinante de 2 por 2, la posición es 1, 1, no hay cambio de signo, entonces me queda determinante de 2 por 2, 8, 9, 16, 13. Ok, y ahora ya llegué a un determinante de 2 por 2, pues ya no hay nada más que hacer, llegar y a hacerse. 8 por 13 menos 16 por 9. Menos 4, 8 por 1, 8, 3 por 8, 24, 24 y 8, 104, menos 9 por 1, 9, 6 por 9, 54, 144. 4 por el signo pasa aquí, 40. Pero aquí me quedaba menos 40, con este menos es más. Ahí está. Ustedes ven que al combinar las propiedades, porque usamos no solamente la propiedad 7, usamos la propiedad que vi ayer, porque la propiedad que vi ayer era que a una fila le podía sacar un factor común, ¿ya? Y lo hice 2 veces, así que usamos la propiedad que vi ayer 2 veces. Y también usamos la propiedad 7, que era a una fila le subo un múltiplo de otro y no cambia de determinante, ¿ya? Y en ningún momento usamos la otra propiedad que era intercambiar 2 filas, ¿no? No la necesitábamos pues, para que usarla, ¿no? Y eso es lo que me da ahí. Entonces veamos. Y aquí en el libro, este es el ejemplo 10 del libro. Y esta es la página 109. Página 109, ejemplo 10, es el que hice. Y aquí en el libro, ¿cómo lo hacen? No lo hacen exactamente de la misma manera. Bueno, pero obtienen el mismo resultado. Otro ejemplo. Y con este otro ejemplo estamos listos, ¿ya? Porque la idea siempre es la misma. Hagamos el otro ejemplo. Entonces, ustedes ven que esa práctica que tuvieron cuando estuvieron resolviendo sistemas lineales, cuando ustedes resuelven sistemas lineales tienen que usar operaciones por fila. El mismo requisito, la misma destreza que ustedes necesitan para resolver sistemas lineales, es decir, operar por filas, esa misma destreza la van a usar para calcular determinantes, lo cual es fantástico, no tienen que aprender otra cosa nueva, ¿ya? Por lo menos para hacer estos mecánicos.
Y una cosa, recuerden que la propiedad 7 también decía que yo podía operar, no sé si lo escribí, que podía hacer operaciones por columnas también. Entonces, en el siguiente ejemplo voy a tratar de aplicar operaciones por columnas para calcular determinantes. Y así ilustramos las dos posibilidades. Hay que tener cuidado ya, por favor, no usen reglas que no están autorizadas explícitamente, como dicen ahí los entes oficiales. Por ejemplo, si usted tiene una matriz así, tiene que calcular este determinante. ¿Ah? Si tiene que calcular este determinante, usted dice, mira aquí en la diagonal hay un factor común, 2, 4, 8, lo saco para afuera. No. Esto de los factores comunes se factorizan fuera de determinantes si son una fila completa o una columna, no valen los diagonales o las antidiagonales, así que hay que tener cuidado, no aplicar reglas que no corresponden. ¿Ya? Solamente cuando un escalar multiplica una fila completa o una columna completa. Ok, hagamos el ejemplo 11. Ejemplo 11, página 110. Calcule el siguiente determinante. 3 menos 1, 5, 2, menos 2, 7, 3, 1, 3 menos 7, 2, 5. Calcule ese determinante. A ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, lo que yo dije es que estas reglas de la propiedad 7 y esas propiedades que hemos visto también se pueden aplicar por columnas, no solamente por filas. Entonces, ustedes ven, si yo insisto en aplicarlo por fila, me estoy haciendo daño a mí mismo, porque aquí no hay un uno principal. Y entonces, para poder calcular, usando operaciones por fila, tengo que producir un uno principal por ahí, es decir, tendría que sacar un menos 2 factor común de la primera fila, ¿ya? Y ahí me empiezan a introducir fracciones. Entonces, no, pero es que aquí ya tengo un uno principal, en esta columna. Entonces, voy a usar este uno principal para operar por columnas, es decir, voy a matar, con este uno principal, voy a matar a este que está al ladito, operando por columnas, este ya está muerto, y a este también lo voy a matar. Entonces lo que voy a hacer es, a la columna 1, le voy a sumar 2 veces la columna 2. Eso me va a producir un 0. Y a la columna 4, le voy a restar 4 veces la columna 2. Y eso me va a producir un 0 ahí. Si yo hago eso, no cambia el determinante. Entonces, a la C1 le sumo 2 veces la C2. 0. Entonces, esta la tengo que copiar porque esta es la que estoy ocupando para operar sobre las otras, así que esa no cambia. Esta no va a cambiar porque no estoy operando sobre esta, porque ya hay un 0. Ahí. Esta sí va a cambiar, y esta también. Entonces dice columna 1 más 2 columna 2. 0 a columna 1, tengo un 3 aquí, más 2 columna 2, aquí tengo un menos, así que queda un 1 acá. Menos 2 más 2 por 7, 14, 12. 3 más 2 por 7 negativo, o sea, 3 menos 14. 3 menos 14 es menos 11. ¿Correcto? Y ahora la última columna dice, a la columna 4 le resto 4 veces 0, esa era la idea. 2 menos 4 por menos 1, más 4, 6. 1 menos 4 por 7, 28, 8. Menos 27, feo el número. 5 menos 4 por menos 7, más 28. 5 más 7 por 4, 28. 5 más 28, 33. ¿Okay? Y ahora voy a hacer método Laplace por la primera fila. 0, 0, 0. Dígame. ¿Qué dice ahí? Dice C4 menos 4 veces C2. ¿Ahí? Sí. C2. Sí, C2.
C4 menos 4 veces C2. Con la columna 2 en la que, porque tenía un 1 principal, y con la columna 2 mato a todo lo que está al ladito. Ya, y ahora voy a ocupar método Laplace. Borro esta fila y esta columna. Y me transforma, inmediatamente me baja un determinante de 3 por 3. Pero hay un problema. Hay que tener cuidado porque aquí estoy en qué posición. Estoy en la posición 1, 2. Por lo tanto, hay un signo aquí, que es el menos 1 a la 1 más 2, un signo negativo. Entonces, ¿qué va a quedar? Menos este determinante. 1, 5, 6, 12, 3 menos 27, menos 11, 2, 33. ¿Ok? Bien, ahora yo puedo, ahora tengo uno principal y puedo seguir operando por fila, porque mato a ese, y me... Profe, algo pasa con su micrófono. No lo escucho. ¿Se escucha súper mal, profesor? No, profesor, no se le escucha. Es que se va la internet. Debe ser. Ya, ahora Ahí se escucha mejor, profesor. déjame select the speak. Estoy haciendo lo mejor posible. ¿Y qué pasa si dejo audio? Audio settings, audio settings. Test volumen a este gallo, ¿ya? Vamos. Ok. Ahora, ¿debería haber más volumen? No. Está mejor. So. All right. Sí, ahora sí. Tengo este fila 2 menos 12 viven del signo. ¿Ya? Y la fila 1 para matar a este. Entonces va a quedar. Aquí tengo este menos 12, 0 por 5, 60. Así que es menos 50. Menos 6 por 12. Menos por 2, 12, 72. 90. Y ahora este 57, 33. Observen. ¿Ya? Entonces yo puedo sacar el 1, 5, 6, 0, 59. Tengo dos que decía, si las dos filas eran iguales, entonces, ¿okay? En la propiedad con la que era, ¿ok? Escucha o tiene problemas para viendo bien cualquier cosa, ¿ya? Ojalá. Bien. Entonces sí vamos a necesitar una definición. Si con coeficientes reales o en otro cuerpo, A igual a I J, N, AN1, ANN. Entonces, ¿qué terminología usan? La transpuesta. Bueno, ya se me escapó. Entonces, la transpuesta de A es la matriz AT, que se llama transpuesta, que es columnas. Esa es la definición de la matriz. Ejemplo. Q esta. Profe, Diga. ¿en qué página está la definición de la... No, está varias páginas atrás, ¿ya? Pero la transpuesta de A, si esta es A, solo va a ser la transpuesta, va a ser 1, 7, 12, 1, simplemente intercambiar filas por columnas. Es súper. Es como si pusiera una simetría. No te escucho bien, puedes mandar, porque tengo un problema con el audio aquí en mi computadora. En esos videos donde le pegan un poco ronco. Entonces, no cacho una. No, es como si fuera una simetría a través de la diagonal. Fíjense ustedes que la diagonal no cambia. ¿Ya? ¿Cómo es transpuesta? De una manera similar, porque las filas se intercambian. Lo que no cambia entonces es cuando las diagonales principales son A y I. No pasa nada, pues no cambia. Entonces la diagonal respecto a la diagonal, tiene razón, Rodrigo.
Voy a tratar de llamarlo, le voy a decir, oye, tengo reclamo porque se escucha re mal. Puede que esté usando el audio de las de... ok, so, huevos A. Determinantes que me permiten calcular, de que el determinante lo pueda calcular yo usando operaciones. Hay que calcular determinantes con el método de Laplace, no de filas y columnas, que simplifica, y asunto que en este libro solamente hasta el momento, y con y ustedes no deben, ¿ya? Entonces, para eso tienen que trabajar las calcular determinantes de matrices con variables, con parámetros. Entonces voy a hacer el ejercicio. Página, ejercicio 29. Demuestre el determinante 2, x3, 1, x2, 1 más x1 más x1 más. Hay que demostrar esa fórmula. Este determinante, tengo que demostrar el determinante de este debería ser un x2, ¿no? Me equivoqué. Hay uno. X1, X2, X1. Y aquí viene X3, 3. Y aquí vienen puros, vamos al XN, 1 más XN. X2, 1 más X2, 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 X3, todo XN, 1 más XN. ¿Cómo lo hago? Bueno, sí, a ver, hay un chat. Déjame ver un chat. ¿Quién más va a meter un chat? Tu chat para saber cuál es tu pregunta, ya, porque tengo problemas verbalmente. Entonces lo que iba a hacer, ya, un determinante. Ok, Brian, después te lo la transpuesta de un determinante. No, pues de la matriz transpuesta, es lo mismo que el determinante de respuesta, no, el determinante no cambia cuando yo venga. Ahora tratemos de hacer este. Aquí tengo fila 1, 2, me va a producir un 1 principal acá. ¿Ya? Entonces, aquí a esta matriz le voy a fila 2. Después tengo aquí x2, x3, menos x3, y todo, y aquí queda igual, pues 1 más x2, x1, x2, ¿ya? ¿Ya? Porque aquí este x3, y aquí por supuesto que en algún momento está el 1 más x3. X murió porque le resté este. Todo lo demás, ¿okay? Ahí tengo mi, yo no sé, este es un ejercicio, será complicado o difícil, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Estoy tratando de, la idea es, si yo puedo reducirme a una matriz del tamaño para poder usar inducción. Y lo que puedo hacer, a la segunda columna le sumo la primera, porque eso me... 1, 0, a la segunda 1 más x1, 1, y no hay cambio, y x2. x1 más x2, y el resto que igual, 0, x3, 0, xn. Usando operaciones por fila, así que el determinante no cambia. Me reduje a este determinante. Respecto a la primera fila, Laplace, esta posición 1 más x1 más x2, x2, lo que iba así por pura de malicia es x3, y el resto todo igual. ¿Okay? Y ahora, 1 por n menos 1. Entonces, esto es de n menos 1, esto es de n menos 1 por n menos 1. Tamaño inferior. Esta que está aquí, lamentablemente borré la original. La que tengo, a la cual tengo 1 más 1, x2, 1 más xn, 1 más xn. Este es el ejercicio que me piden resolver. Este es el ejercicio que me piden resolver. Entonces, es como de ese tipo. Exactamente. Aquí tengo x1 más x2, x1 más x2. En vez de ser este x2, 1 más x2, es x. Entonces, por inducción, usando demostrar eso, este es mi poner que el resultado tengo que verificar para n igual a 1, que ese ya está chequeado, ¿ya? Entonces voy a, esta ley, es decir, la fórmula sería 1 más x3, hipótesis de inducción, HI. Entonces, este es mi hipótesis, esto realmente, bueno, y este determinante, hice operaciones elementales y llegué a esto, entonces 1 más x2 más x3, exactamente a lo que tenía que demostrar. Que este determinante que está acá, usando acá, y ahora, y tamaño, matrices de n-1 por n-1, de n por n, con operaciones elementales me va a acción. Y esta fórmula me da exacta acción. O si hacía usted el mismo que hicimos acá, ¿qué es lo que hicimos acá? Esta. ¿Ya? Y aquí me va a que repite y va bajando hasta que llega a otra operación elemental similar. El siguiente paso de operación elemental voy a llegar a lo siguiente. Voy a llegar a la fórmula 1 más x1, sin la hipotenusa, el mismo tipo de operaciones en 1, le resto la fila 2, aquí va a quedar un 1 y aquí va a quedar un menos 1. Voy a aplicar nuevamente la misma idea, después la columna por n-2. Y esa matriz de n-2 por y va a tener esta forma. Cada vez se van achicando más, el determinante va a ser lo que está en la diagonal, ¿no? Porque es más x1 más x2 más x3 más xn.
Así que no es necesario hacerlo por, claro, que la manera correcta de hacerlo es por inducción, porque lee no sé cuántos millones de operaciones elementales. De los pocos que hay en este libro, pero las guías que yo subí a Moodle, ¿okay? Ahora, estamos, es cierto, los ejemplos Grossman, pero yo cuando, ¿ya? Y usted dice, profe, la prueba estuvo, ¿y el problema? Porque yo subí guías al curso, 2 y 3 para preparar la prueba. Y yo, igual de difícil o fácil, depende de cómo lo vean. Aquí el libro está lleno de ejercicios de determinantes numéricos, 20 ejercicios de determinantes, y hay re pocos con letras. Y esto, la tercera parte del curso, vamos a tener que va a ser variable, obviamente se llama variable, tipo de cosas. Y eso hay poco en el libro, pero sigamos. Dice, no lo permite el tiempo. O sea, lo que yo quiero hacer ahora, teorema, vamos a hablar de algunos teoremas, no sé si voy a... Pero por... Entonces, el teorema, ¿por qué hay un teorema? El teorema básico no me interesa. Si no hay tiempo, no se demuestra. Teorema 2. 121, página 121. Sea A una R. Sea A una matriz n por n. Jesus Christ. ¿Es? A es sí y solamente sí. Entonces, ¿cómo se demuestra? Aquí hay a cierto... Entonces, matrices, esto yo lo explico. Existen matrices elementales. Existen matrices elementales sub K, tales que partiendo de una matriz A, este es el método. Entonces, recuerden ustedes, ¿qué es lo que hacíamos? Partíamos con la matriz A, que le poníamos E1 a E1. Llegábamos a la matriz EK, al producto. Llegábamos a esa situación. Y que era el método de Gauss a la matriz A. Entonces, esta escala triangular. Esta es la que llamamos T. Llamar A porque los A son los coeficientes de la 2, T, N, E. Aquí hay varios, porque fue escalonada. Este es el resultado del anterior. Y aquí están los elementos de la diagonal, y aquí empiezan porque el determinante de T. Entonces, la matriz elemental es invertible, porque recuerda que la matriz elemental se obtiene aplicándole una operación. Una matriz elemental se obtiene una unidad de n por n. Le aplicamos a la matriz de una unidad, uno aplica una operación que le llamamos esta operación elemental, ¿de qué tipo puede ser? Multiplicar, ojo, por filas. Entonces, la por un escalar, y la tercera operación elemental, operaciones elementales que yo mencioné, se pueden la primera y segunda fila, yo por la permutación inversa. Así que esa operación, permutar al revés. La otra operación, por el escalar no nulo, yo también la puedo deshacer fila por C, para deshacer ese, como C inverso por C es 1, llego al mismo lugar. Un múltiplo de la otra, bueno, la puedo deshacer un múltiplo de la otra. Entonces, esa se puede deshacer también. Es toda matriz abierto, llego de vuelta a la identidad, obvio. Entonces, por lo tanto, de esta ecuación, yo puedo despejar verso de EK a la menos 1. Recuerden que al invertir se dan los órdenes, ¿ya? Se permutan, en sentido opuesto. Y aquí va a quedar esto por T. Ok, entonces ahí tengo la oportunidad de demostrar, por falta de tiempo, teorema, este es el 2, así que tenemos que poner teorema 1, ¿ya? De los determinantes. Si el determinante es una operación teorema 1 que no he demostrado, lo puedo aplicar a hacer el determinante de T. Esta matriz es invertible, así que, entonces yo sé que existe una matriz beta que aquí voy a tener que el determinante de T, entonces esta no es 0, es determinante distinto. Y el determinante de la triangular, bueno, va a ser T sub 1, 1, y ustedes ven que el determinante de T va a ser el producto. Entonces, si la que yo llegue va a tener, digamos, si alguno de estos T, entonces el determinante me da 0, porque aquí va a haber 0. Elementos de la diagonal es 0, entonces jamás, para que sea la identidad de 1, 1, 1 en todas partes, no es factible. Por lo tanto, si el determinante es 0, no es invertible. 0, yo puedo cada fila dividirla por el T. En ese caso, entonces, lo puedo pensar que son todos iguales a 1. El determinante de T no va a ser 0, porque el determinante es el producto de ellos. T, si no es 0, entonces aquí yo puedo 1, porque voy a tener, si tengo todos dividiendo por reversivo, el método, la etapa regresiva, cuando llegamos aquí a 1, con esta unidad. Entonces, corolario, si el determinante es invertible, y esa es una demostración del teorema. Sí, solo sí, que usé este teorema, y este teorema 0, codificado, literalmente no nulo, exactamente de apuro en el tiempo, digamos, en la premura. ¿Ah? Bueno, pero esto es por ahí, en la tercera parte del curso. Una matriz no es invertible, y eso lo voy a necesitar para la tercera parte del curso. Ok, y este teorema yo le puse determinante 0, o no sé. Bueno, pero ninguno de estos lo complicaba, depende mucho de esta expresión. Lo que quería ver de determinante, que alcance a ver la aplicación de los dos. No tengo más tiempo porque ya no tengo más clases. Tenemos el lunes, la clase del lunes, en la clase del lunes pasar lo que falta. Vamos a ver la regla de Kramer,
ya la prueba. Entonces aquí entra la prueba. Entonces, de todo tipo, con números, con leyes, voy a ocuparlo para hacer más ejemplos. Más ejercicios. No, mi audio no funciona. Yes, good. Dígame cuál. A ver si. Ok, ya caché. No, ejercicio 1E. Ok, guía 1, ejercicio 1. Voy a matar. Pasan por y cortan a. ¿Cuál es la recta? A esa recta y en los puntos situados, 15 minutos de ejercicio. Ya, voy a tratar de empezar las unidades en los puntos a 3 unidades de 1, 2, 0. Me quedan 6 minutos para hacer esto. Ojalá que situación, ¿cuál es la situación? Y cortan, hay otra recta, acá, otra recta. 1, 0, mismo que este, más T, 2, menos 1, 2. Ahí tengo a los puntos situados a 3 unidades, el punto 1, 0, el mismo que está acá, está ahí. Pasan por ese punto y cortan a este punto, distancia 3, ¡pum! Entonces tengo que hallar las rectas que pasan por. ¿Ya? Entonces, calcular los puntos P, y como tengo un punto acá, ya conozco la ecuación. 2 puntos me basta, porque ahí tengo un punto básico. Entonces, tengo que calcular, es un punto de estas 2T, 2 y el 2T. Ahí tengo mi T. ¿Ya? Y aquí tiene la misma forma. Entonces, voy a encontrar hacer para una T, y el otro, son dos valores para T. Un valor para T es usar el hecho de que distancia entre este punto 3, y como no me gusta jugar con raíces, entonces, y bueno, ¿cuál es la distancia? 1 más 2t menos 1, 4t menos 2, 2 menos t, 2t menos 0, 4. Ahí tengo una ecuación cuadrática en t, voy a alcanzar. Pero lo puedo hacer por 3 cuadrados, me queda 2t cuadrado más t cuadrado igual 9, es papita, 8 más, entonces me queda más 1. ¿Okay? Tengo más, con t igual a 1, me da 3, menos 1, y como ya conozco este, L1 va a ser las t, y ahora tengo que calcular el vector, aquí este tiene un B2, entre estos dos, más t B1, t B2. Ya, me mandaron otro chat, ya. Sí, pero eso es para después. El próximo no hemos visto ejemplos de columna que he visto yo en la clase, no se puede, ¿ok? Paramos la grabación y voy a esperar más el audio.